Bueno, vamos a estar llevando lo que es la materia de taller de elaboración de planes y programas sociales. Vamos a ir entendiendo aquí paso por paso qué es un proyecto, cuál es la diferencia entre un proyecto y un programa social, y vamos a ir aprendiendo cómo elaborar y a la par evaluar la parte de los proyectos sociales. Sabemos precisamente que el especialista en la elaboración de proyectos sociales es precisamente el trabajador social, quien se encarga de diseñar proyectos a partir de la identificación de necesidades y problemas sociales. Vamos a partir con el entendimiento de lo que es un proyecto. Bueno, un proyecto es un conjunto ordenado de actividades con el fin de satisfacer ciertas necesidades o resolver problemas específicos. ¿Qué quiere decir acá? Nosotros elaboramos lo que es un proyecto con el objetivo de poder dar una respuesta o lograr solventar una situación que está afectando en un contexto determinado. Básicamente nos ayuda a poder solventar o en dado caso resolver problemas específicos. Estamos hablando que un proyecto prácticamente es un plan de trabajo en el cual diseñamos actividades, planteamos objetivos a alcanzar y esas mismas actividades que nosotros diseñamos van con el objetivo de alcanzar prácticamente la meta deseada de lo que es el solventar esa necesidad. Entonces, como definición, un proyecto es un conjunto ordenado de actividades con el fin de satisfacer ciertas necesidades o resolver problemas específicos. Existen proyectos socioeducativos, existen proyectos económicos, existen proyectos dentro de los cuales se moviliza un conjunto de recursos para poder salvaguardar lo que es el bienestar de la sociedad. Lo principal para elaborar un proyecto siempre va a ser el diagnóstico del problema que queremos atender. Bueno, vamos a ver aquí unas preguntas importantes que debemos plantearnos al momento de diseñar lo que es un proyecto. La primera pregunta, ¿qué? Hace mención al nombre del proyecto y qué queremos o qué vamos a hacer mediante ese proyecto. Siempre hay que preguntarnos, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué queremos llegar con ese proyecto? Segunda pregunta a plantearse en la elaboración de un proyecto. ¿Por qué? Aquí hay un fundamento. Aquí el por qué significa que existe una situación que está afectando y que se requiere solución. Por eso hacen mención de un diagnóstico. El por qué es el sustento o el fundamento de la situación que nosotros queremos atender. ¿Para qué? Estamos hablando de objetivos. Prácticamente, ¿qué solucionará este proyecto? Si hay una problemática, es el sustento, la problemática que estamos atendiendo, y el para qué son los objetivos que vamos a plantear dentro del proyecto para poder solventarlo. Prácticamente aquí se la pregunta, ¿qué solucionaría este proyecto? Siguiente, vamos con la pregunta ¿cómo? La pregunta ¿cómo? Hace mención de la metodología. Básicamente el listado y la secuencia ordenada de actividades que se van a estar desarrollando a partir del diagnóstico, la problemática que queremos abordar. Como dice acá, será la forma de concretar el proyecto. Aquí hacemos mención de todas las actividades o todos los pasos que vamos a llevar para dar o para poder intervenir en lo que es la problemática. Siguiente, nos planteamos la pregunta de quiénes. ¿Quiénes son los responsables del proyecto? ¿Quiénes realizarán las actividades? Estamos hablando del conjunto de especialistas que va a estar a cargo de implementar precisamente el proyecto. Recordemos que un solo especialista no puede atender un proyecto en general. Tiene que haber, según la problemática, un psicólogo, un médico, una enfermera, un trabajador social, un pedagogo, según el fin que tenga el proyecto y la problemática que se quiera solventar.
¿Cuándo? Estamos hablando de plazos, momento en que va a iniciar, momento del desarrollo del proyecto y la finalización. Aquí estamos hablando de los tiempos en que se va a ejecutar el proyecto. ¿Cuánto? Hablamos del presupuesto que requerimos para echar a andar el proyecto. Estamos hablando del listado de recursos y los costos que va a salir implementar el proyecto que deseamos llevar a cabo. Entonces, estas son preguntas que debemos plantearnos al momento que nosotros queremos diseñar un proyecto. Es qué queremos hacer, el por qué lo queremos hacer, para qué, dónde lo vamos a llevar a cabo, que ahí me faltó, que es la localización geográfica, el lugar donde se va a implementar el proyecto social, prácticamente el contexto. ¿Cómo? Que estamos hablando de la metodología, quiénes lo van a llevar a cabo, cuándo, y de igual forma viene la pregunta del cuál, el presupuesto. Entonces, el implementar un proyecto prácticamente es un esquema de trabajo que tenemos que trazar perfectamente, pero para realizar un proyecto debemos de partir de qué necesidad o qué problemática va a solventar ese proyecto. A partir de tener identificado la problemática en la cual queremos intervenir mediante ese proyecto, ya vienen a cabo estas preguntas que nos planteamos para darle un orden y una concreción al proyecto de lo que queremos aterrizar. Entonces, esta sería una primera parte del entendimiento de qué es un proyecto. Dejamos la definición en un proyecto es un conjunto ordenado de actividades con el fin de satisfacer ciertas necesidades o resolver problemas específicos. Vamos con el siguiente apartado, que vamos a hablar precisamente de las etapas de un proyecto social. Vamos a encontrar estas 4 etapas de un proyecto, las cuales son cíclicas. ¿Cíclicas por qué? Porque en todo momento están girando en torno a la problemática. En algún momento tenemos que partir a solventar una situación o en algún momento tenemos que hacer modificaciones en alguna de estas etapas. La primera etapa es la diagnóstica, prosiguiente viene la planificación, la siguiente etapa es la ejecución y por último la llamada evaluación. Vamos con la etapa diagnóstica. La etapa diagnóstica nos dice identificar claramente los problemas que existen en cierto grupo o comunidad, pensar en sus posibles causas y elegir el sobre cuál se va a trabajar. Dentro de una comunidad o un contexto vamos a encontrar diversas situaciones, problemas o necesidades. Tenemos que especificar qué necesidad o problema vamos a atender, que sea la necesidad más importante de todas las que se estén presentando. Nos dice, el gran desafío será descomponer las problemáticas que suelen ser amplias. Pobreza, ausentismo escolar, desocupación, en temas más acotados. Estamos hablando que si hablamos de pobreza, tenemos que aterrizarlo en una situación en específica. La pobreza, por ejemplo, puede acarrearse por falta de empleos, puede acarrearse por falta de recursos económicos, por no llevar una preparación educativa. Entonces tenemos que elegir, si vamos a hablar de la pobreza que existe en esa situación, en cuál problemática que genera la pobreza vamos a aterrizar. La pobreza puede venir de la falta de empleo. La pobreza puede venir de la falta de recursos económicos. La pobreza puede venir de la falta de preparación en los jóvenes que no culminan una carrera. Entonces, de ese problema vamos a especificar y atender una problemática que sea la más fuerte que esté desencadenando ese problema. Cuando nosotros tenemos el diagnóstico, que es la explicación concreta de qué está ocurriendo, causas, consecuencias, cómo se presenta la problemática, cómo está afectando. Es el primer punto de partida de lo que son las 4 etapas de elaboración de un proyecto.
Esto es específicamente hablando del diagnóstico. Vamos con el siguiente punto. Planificación. Lo dice acá. Es el desarrollando la idea para transformarla en un proyecto. Aquí estamos hablando que con la planificación nosotros creamos los objetivos del proyecto. Al comenzar se debe identificar el objetivo, el para qué se hace el proyecto. Estos deben de ser realistas, claros y medibles. Explico. Primero saco mi diagnóstico. ¿Qué situación quiero atender? Posteriormente me voy con la planificación, donde debo yo de establecer el objetivo a alcanzar en mi proyecto, los cuales deben de ser, como dice acá, realistas, claros, medibles, que realmente puedan lograr alcanzar. A partir de que yo tengo mi objetivo, ya me voy en el siguiente punto. Se debe detallar las actividades que se van a realizar y esto es clave para obtener un buen proyecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se deberá pensar en las distintas actividades que se van a realizar para lograr los objetivos. Hablamos. Tengo el objetivo, ¿ok? Me voy con el conjunto de actividades que voy a desarrollar. No puedo plantear actividades si no tengo un objetivo a alcanzar, ni puedo hacer objetivos y plantear actividades sin haber tenido un diagnóstico de la situación que quiero atender. Entonces, primera etapa del proyecto es diagnóstico, segunda etapa, la planificación. Tercera etapa del proyecto, vamos con la ejecución. Y nos dice la puesta en marcha del proyecto. Será sencilla si los pasos anteriores se realizaron correctamente. Si no hemos realizado correctamente los pasos anteriores, bien establecidos los objetivos, bien delimitado el diagnóstico, bien enmarcadas las actividades, obviamente el proyecto no va a ser funcional. Por eso nos dice, hay que tener muy bien establecidos los pasos anteriores. Así solo habrá que desarrollar las actividades respetando los plazos y el presupuesto planteado. Obviamente, regreso un poquito acá, dentro de la planificación viene el presupuesto, los recursos, los especialistas, sus funciones. Al momento de la ejecución, tenemos que tener cuidado con llevar a cabo el cronograma de actividades de nuestro proyecto. Todo proyecto tiene un cronograma de actividades. Bueno, aquí debemos de respetar los pasos y el presupuesto, que sería al momento de ejecutar el proyecto. Y por último vamos con la evaluación del proyecto. La evaluación del proyecto nos ayuda a determinar realmente estas actividades son funcionales para alcanzar los objetivos, realmente el conjunto de actividades diseñadas nos ayudan o nos ayudaron a cumplir lo establecido en el proyecto. Nos dice acá, esta es fundamental para lograr un aprendizaje, el crecimiento de la organización y proyectarse al futuro. Es el momento de reflexionar con todos los que participaron del proyecto. Se cumplieron los objetivos, se cumplieron los pasos, se realizaron todas las actividades propuestas, el presupuesto estuvo ajustado a la realidad o no, participaron todos los que habían prometido a participar, fortalezas del proyecto, así como sus debilidades y si se logró la proyección a futuro. La proyección a futuro es prácticamente la visión de nuestro proyecto. Estamos hablando que la evaluación nos ayuda a concretar realmente qué cambios se hicieron del proyecto, qué se debió ajustar, si realmente los objetivos eran optativos o no, si realmente se cumplió, si todos los especialistas fueron los necesarios. Esto nos ayuda a retroalimentar el proyecto y poder corregir algunas fallas del proyecto o en dado caso, cerrar ese proyecto, abrir otro y darnos cuenta de los errores pasados para en este proyecto nuevo no volver a caer en esos errores. Bueno, aquí en este video hemos visto 3 puntos importantes. Uno, ¿qué es un proyecto? Un proyecto nos habla de actividades, como mencionaba acá, es un plan de trabajo bien establecido. Segundo punto, aprendimos cuáles son las preguntas que nosotros planteamos para elaborar un proyecto, que es qué se quiere realizar, por qué el fundamento, para qué el objetivo, dónde el lugar, cómo, hablamos de la listado de actividades o la metodología, quiénes los responsables del proyecto,
cuando los plazos o los momentos del proyecto, cuánto es ya el presupuesto. Y el siguiente tema que vimos fue etapas de un proyecto social. Es la etapa diagnóstica, planificación, ejecución y evaluación. Brevemente, el diagnóstico, determinamos la situación real, causas, consecuencias, cómo afecta a las personas quienes presentan ese problema. La planificación es donde nosotros desarrollamos los objetivos y de igual forma planteamos las actividades. La tercera es la ejecución, el momento de llevarlo a cabo, de implementar el proyecto. Y la última ya es la llamada evaluación, que es el proceso en el cual yo voy a determinar si realmente se alcanzó o no los objetivos propuestos en el proyecto, si fue continua las actividades o qué se pueden mejorar dentro de lo que es el proyecto. Estos serían los 3 puntos o temas importantes que hemos abordado en lo que es esta asignatura de elaboración, taller de elaboración de planes y programas sociales.